Está con nosotros David Rojas, un constructor, una persona que entiende del pulido de granito. Es un hombre que tiene que ver con nuestra historia. Sus manos fueron también las que hicieron esta ciudad. ¿Nos puede dar testimonio de lo que significó para usted estar en la construcción de un nuevo emplazamiento con tanta historia, con tantas cosas, y hoy poder pisar tierra firme, suelo firme, a historia confirmada? Bueno, dentro de lo que es la vida de alguien que construye, a veces pasa de familia en familia. Uh-huh. Cuando vinimos nosotros acá a Federación, vinieron mi familia, Uh-huh. yo habré tenido menos de 18 años. Entonces, cuando nosotros vinimos a hacer una tarea que siempre la hicimos, digamos, Uh-huh. cuando cruzamos Santa Fe nos dimos cuenta realmente dónde íbamos, porque se terminan los cerros. Uh-huh. Entonces nuestra preocupación era cómo un pueblo como Federación nos iba a recibir. Uh-huh. Entonces cuando llegamos nosotros, por eso, si alguno recuerda de mi edad, debe saber que nosotros teníamos nuestro barrio, barrio Salta, que le poníamos siempre a todos los barrios nuestros, era Salta. Muy distante del tanque, por ejemplo, en la Nueva y en la Vieja, cerca del viejo hospital. Construir Federación dentro de la complejidad de una estructura de ese tipo, que recién salía, ¿no?, en Salta. La empresa que nos trajo a nosotros, que era Consorcio Federación, nos mostró una nueva tecnología que nosotros la aplicamos aquí. Mire. Que es todo premoldeado. Dentro de lo que significa hacer usar una nueva tecnología para una construcción de un pueblo, nosotros al inicio no sabíamos cómo nos iba a recibir el pueblo de Federación, distinto a nosotros, a una costumbre del norte. Lo primero que hicimos fue contactarnos con los obreros. Ese fue nuestro primer contacto, obreros del pueblo de Federación. Al nosotros generar amistad, después empezamos a expandirnos nosotros mismos, no cerrarnos en un barrio. Y ahí empezamos a conocer gente. Nosotros, al conocer al pueblo de Federación, nos recibieron bien. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el federaense, con el obrero? El primer encuentro del federaense en nosotros fue distintas costumbres, por ejemplo, distintos nombres en cosas, distinto tono de voz, que enseguida nosotros registramos apenas. Vinimos acá y el primer contacto fue que el pueblo de Federación, cerca de Barrio Salta, cuando salimos nosotros del Barrio Salta al centro, supongamos, nos dieron la amabilidad propia del pueblo de Federación. Claro. Como ahora, por ejemplo, yo después de 43 años que no estuve aquí, cuando comencé a querer ver o recordar dónde estaba, el pueblo de hoy, la generación de hoy, me ayudó bastante a poder llegar hasta aquí, a poder ver dónde estaba, dónde era Barrio Salta, dónde era el famoso galpón que ahora lo tiene la municipalidad, que es el consorcio. Claro. Entonces el mismo pueblo que alguna vez a nosotros nos dio amablemente su recibimiento, hoy también. Han pasado 43 años. ¿Cómo era el método de construcción? ¿En ese consorcio ustedes hacían los premoldeados y después los llevaban a la construcción directa? Nosotros fabricamos premoldeados, o sea, toda la casa completa eran paredes hechas ya. Claro. Que con la cantidad que necesitaba el pueblo de Federación, se hizo una planta similar aquí, que es igual a la que está en Salta. Entonces, al no abastecer eso, se hizo una planta igual. Bien. Todo premoldeado se ejecutaba en el día. Mira. Se hacía hoy, mañana se usaba. Ese era el plan para poder abastecer a un pueblo tan grande como este. ¿La producción era en serie, digamos? Sí, en serie. En serie. Por eso Federación siempre dicen que es un barrio grande, ¿no? Sí. Se lo hacía todo en serie. ¿Es verdad que estas casas iban para Mendoza o para el Cuyo y se las trajo para acá? No. Eso es Eran un mito. propias Claro. de la empresa salteña que la fabricaba ahí, en una planta igual a la que está aquí. No eran destinadas a otros lados, era para aquí específicamente, como las máquinas que trajo. ¿Y esa producción en serie cómo estaba distribuida? ¿Cómo era el encadenamiento para la construcción de la casa o la fábrica de ese premoldeado? Bueno, la fábrica en sí en Salta comienza así. Se hace un proyecto y se lleva paredes completas, no había que levantar ladrillo, nada, eran paredes completas, que ya tenían instalación eléctrica, tenían agua, tenían todo. Entonces, el trabajo en serie era el siguiente: de acuerdo a ese proyecto, aquí venía, se las colocaba de acuerdo a eso.
Ya tenía todas las aberturas, todo. ¿Y cómo era el encastre, digamos? ¿Cómo se le El encantraba? encastre a un costado Ujú. era, como esto no es una zona sísmica distinta a la nuestra, Claro. esta es otra zona, entonces quedaban lo que comúnmente llamamos nosotros unos pelos de hierro, Ujú. que se le ponía otro, se las ajustaba, se las ataba bien y se llenaban. Eran poco personal que hacía ese trabajo. Y si hoy queremos desarmar estas casas, o alguien quiere desarmar su casa para trasladarla al campo o a otra ciudad, ¿la puede hacer? ¿O ya es distinto? Capaz que no por Ah. la duración del hierro, por los años que tiene. Ahí está, está bueno eso. Esa media estructura Ujú. que es atada ahí, ya quizás el óxido ha llegado ahí por los años. Bien. Ujú. ¿Mm? ¿Cuántas horas trabajaban ustedes por día más o menos? Eran dos horarios, de día y de noche. Ajá. Se hacía una producción diaria, era entre 3 casas o en su defecto si había un avance eran 4 casas por turno. En esa época, el 75, la computarización asomaba, no es lo que es hoy. ¿Ustedes trabajaban con sistemas computarizados ya o no? Ah, Todo era manual, todo era dibujado. ahí está. Todavía no estaba la tecnología dentro de lo que era la empresa. Era todo papeles. Todo papeles, pero ya trabajaban con otro conocimiento, Con digamos. otro conocimiento, una nueva tecnología que implicaba no levantar ladrillo, por ejemplo. Claro, un Eran sistema paneles. distinto. Y si usted en el tiempo uno recuerda, cada panel, Ujú. que era más o menos un promedio de 9 o 10 metros cuadrados, era sujetado por un solo puntal metálico. Ah, mira usted. Un solo puntal metálico sujeto al piso. Ah, mira usted. Entonces primero se hacía el piso, se marcaba la casa y venía la gente con la grúa, pues, el peso era en toneladas de cada Sí. panel. Entonces la grúa lo ponía, entonces el encargado de él sabía bien dónde y se ponía un puntal metálico. Y los techos me interesan saber. ¿Ustedes usaban sistemas de cabreadas o cómo se lo hacía eso? El techo venía también premoldeado, venía completa la losa, hecha ya. Mire usted. Con toda la instalación, todo lo que uno que hacía era, en los costados, en las orillas tenía unos ganchos propios para poder colgarla con la grúa. La grúa que colocaba ese sistema de techos era muy distinta a las otras. Las otras Claro, eran por eso le grúas nuevas. preguntaba. Una blanca y una amarilla, una Limbel y una PH. La grúa era como las de antes, que tenía tipo cabreada, era la grúa. Que varias veces se nos cayó, ¿no? ¿Y usted a qué se dedica más? ¿Le gusta más la parte pared o es más techista? Yo más depósito. Más depósito, Más claro. depósito. Porque siempre dicen que hay como una... A veces se mira el medio feo los techistas y el de depósito, Sí. el otro se mira, Sí. ¿qué querés hacer en mi casa vos? ¿No? Como era dividido en contratistas, Ah, claro. mi familia era una clase de contratistas, entonces uno Claro. podía acceder a todos los trabajos así repartidos. Se colocaba el techo entero. Claro. ¿Y ustedes trabajaban con cinturones, digamos, donde tenían martillo, donde tenían tenazas? Martillo, tenaza, todo, pero era todo rústico, digamos. Claro, por eso le hacía por la pregunta. época. Ujú. No se usaba mucho arnés. Eso es lo que yo le preguntaba también. Ujú. ¿Por qué? Porque el trabajo en sí estaba únicamente los obreros. Claro. No había un riesgo, digamos, de altura, por ejemplo. Claro, porque es todo casa baja, salvo Sí. el centro. ¿El centro cómo Salvo lo el fueron? Esa construcción es maravillosa. Sí. ¿Cómo la lograron? El centro, por ejemplo, en el caso de los comercios. Ujú. Bueno, el premoldeado era tan exacto el premoldeado en su ejecución que tiene un solo inconveniente, que ¿Cuál? ahora lo vi. Ujú. Ustedes van a ver en algunos de los comercios Sí. la viga que es de asiento para las bovedillas Claro. largas. Ujú. Hay una que tiene un defecto en una esquina, que Ajá. ahí han puesto ahora un soporte de caños. Claro. Si ustedes lo van a ver, el largo no era el que Mm. tenía que ser. Entonces, ustedes van a ver, no en todos, sino yo alcancé a ver en 2. Claro. Ese es el inconveniente que quedó. Se queda muy frágil porque no hay quien lo sostenga. Claro, no hay esa parte que lo sostiene. Entonces se pusieron una estructura metálica que Claro. ustedes hicieron el estudio. Claro, sí, acá. Mucho después de irnos nosotros. Claro. Con una universidad de ingenieros, Sí. hicieron eso, ingenieros Sí, hizo un civiles. estudio y le aplicó lo que nosotros aplicamos, que es una estructura metálica. Claro. Ese es uno que lo van a ver, el pueblo de Federación lo va a ver. Ujú. No todos los comercios son iguales. Claro. ¿Mm? ¿Y ustedes utilizaron, por ejemplo, donde es más alto? ¿Había como pequeñas lomadas y ya utilizaron la superficie? ¿O ustedes volvieron a rehacer esa superficie? Nosotros volvimos a trabajar en la superficie. Ajá. Porque tenía los niveles. Entonces, Claro. para hacer los niveles, por eso las maquinarias de Consorcio Federación, en este caso, eran muy variadas. Eran Claro. para todo tipo de trabajo. Buenísimo. Inclusive para cavar la zanja del agua. Ah, Eran mira. máquinas que Ujú. nosotros mismos no habíamos visto. Aquí Claro. las conocimos. Acá conocieron todos Sí. ustedes. Bien. ¿Usted quiere contarnos algo más sobre este Bueno, pueblo? yo quisiera decirle algo al pueblo de Federación. Después de tantos años, Ujú. nosotros vinimos aquí a construir.
Después de mucho tiempo de haberlo hecho y habernos ido a otro lado, en este caso mío particular, digamos, me di cuenta de que nosotros hicimos algo mal para el pueblo de Federación de mi generación, digamos, de más de 65 a 70 y un poco más. Sí, Nosotros destruimos un pueblo, claro. pero no destruimos un pueblo por razones laborales que éramos contratados para eso. Nosotros al destruir un pueblo destruimos una historia de una generación pasada, digamos. Historias, anécdotas, lugares, muchas cosas. Como salteño, yo como le decía a otro muchacho, yo les pediría perdón, porque no era nuestra intención. Nosotros vinimos a hacer un trabajo. Claro. Nos dimos cuenta demasiado tarde que lo que habíamos hecho para mucha gente de la primera generación de Federación le hicimos daño, un daño en su historia. Sí le entregamos un nuevo pueblo, sí una nueva casa con parte de nosotros, ¿no? Parte de nosotros quedó aquí, porque lo hicimos nosotros al estilo de Salta. Claro. Y se juntó con el estilo de Federación. Por eso crece Federación como ahora, como lo que yo veo. Es el corazón del federense, que se levanta y dice, no quedarse con un pueblo chico, como era en ese tiempo. Claro. El corazón es grande del pueblo de Federación, que supuestamente de aquí a un par de años va a crecer más todavía. Entonces, yo le digo al pueblo de Federación que nos perdone por lo que hicimos. No es la forma correcta, pero lo hicimos. Cabe decirlo de mi parte hacia el pueblo de Federación. Muchas gracias, David. Bien, gracias a usted.